Malik supo en el mismo instante en que entró al salón que las probabilidades estaban en su contra. Los jueces ni siquiera intentaron ocultar sus sonrisas burlonas. Sus ojos no vieron a un joven pianista, vieron a un chico negro que en sus mentes no pertenecía a un escenario reservado para el verdadero talento. Sintió cada mirada cayendo sobre él, recordándole por qué nunca quiso competir desde el principio. Pero entonces recordó la voz que lo empujó hasta aquí, la fe firme e inquebrantable de su madre, convencida de que él merecía este momento tanto como cualquiera. Así que avanzó, se sentó frente al piano y se preparó para hacer lo único que jamás esperaron: convertir su prejuicio en silencio. Antes de continuar, dale like y suscríbete para que más historias como esta lleguen a quienes necesitan escucharlas. Malik creció en un pequeño pueblo del sur donde el talento era celebrado, pero solo cuando venía en la forma correcta, con la voz correcta y demasiadas veces con el color de piel correcto. Todos en la comunidad sabían que la competencia anual de música juvenil estaba dominada por jueces blancos mayores que cargaban sus propios prejuicios silenciosos, nunca dichos en voz alta. Cada año se notaba: los concursantes negros recibían puntajes más bajos por las mismas canciones, menos elogios por el mismo esfuerzo y a veces eran ignorados por completo. Malik lo había visto pasar con otros, y el miedo se le fue clavando por dentro. ¿Para qué entrar a una sala donde ya decidieron que no pertenezco? Se mantuvo alejado de la competencia durante años, aunque era uno de los pianistas jóvenes más talentosos del pueblo. Sus dedos se movían sobre el piano como si llevaran recuerdos más antiguos que él mismo. Pero para Malik, el talento no significaba nada si los ojos de los jueces ya traían juicio antes de que tocara una sola tecla. La única persona que se negó a aceptar su silencio fue su madre. Ella había visto a Malik tocar en salas vacías, centros comunitarios, sótanos de iglesias, en todos lados menos en el escenario que merecía. Una noche se sentó a su lado, con una voz firme pero llena de calidez, y le dijo: «No te escondes de la injusticia, hijo, la enfrentas con tu excelencia». Malik quiso discutir, pero en sus ojos había una verdad imposible de ignorar. Si no se defendía ahora, el mundo seguiría diciéndole que no era suficiente. Contra sus miedos, Malik aceptó competir. En el momento en que entró al salón, sintió el peso de las miradas analizándolo, midiéndolo, dudándolo. Susurros cruzaron la mesa de los jueces, como si él fuera un error en la lista. Malik tragó saliva, sabiendo que esa noche podía destruirlo o definirlo. Las manos de Malik temblaban mientras se acercaba al piano. El escenario pulido parecía enorme bajo el reflector, y cada crujido del piso sonaba más fuerte de lo normal. A su alrededor, el público murmuraba con cortesía, pero los ojos de los jueces eran fríos y despectivos. Los susurros flotaban en el aire, demasiado bajos para que todos los oyeran, pero lo suficientemente claros para atravesar la confianza de Malik. ¿De verdad pertenece aquí? Espero que esto no termine en un desastre. Ya había escuchado esas palabras antes, aunque no siempre se decían en voz alta. Cada competencia que alguna vez consideró cargaba la misma barrera invisible, una que medía el talento no por la habilidad o el esfuerzo, sino por el color de piel. Por eso al principio se había negado a participar. Había intentado protegerse de la humillación, del dolor de un juicio que no tenía nada que ver con la música. Pero su madre se negó a dejarlo esconderse. Le recordó cada noche larga que pasaron practicando juntos, cada nota que él arrancó del piano con paciencia y amor. Le recordó que un talento como el suyo no pide permiso, no necesita validación de quienes están cegados por el prejuicio. «No estás tocando para ellos», le dijo en voz baja la noche anterior. «Estás tocando para ti, para todos los que alguna vez les dijeron que no pertenecían». Ahora, sentado frente al piano de cola,
Malik sentía una tormenta dentro de él: miedo, rabia y determinación. Los jueces se recostaron en sus sillas, esperando una actuación pequeña y tímida, un niño al que subestimar, fácil de olvidar. Pero Malik había aprendido que a veces el silencio puede tener más poder que las palabras. Tomó una respiración profunda, dejó que sus dedos flotaran sobre las teclas y por un instante cerró los ojos. Cuando surgieron las primeras notas, la sala empezó a cambiar. La música no era solo técnica, era una historia, una voz elevándose por encima de los susurros. Cada melodía hablaba de lucha, resistencia y una silente rebeldía que los jueces no habían previsto. Algunos en el público se inclinaron hacia adelante, cautivados, sintiendo que algo extraordinario estaba ocurriendo. Otros se miraron con nerviosismo, dándose cuenta de que el chico que habían subestimado estaba dominando el espacio con cada nota. Las expresiones de los jueces se endurecieron. Algunos intentaron ocultar su sorpresa con una falsa neutralidad, pero la verdad era innegable. La música de Malik tenía una profundidad y emoción que ningún prejuicio podía apagar. Sus manos volaban sobre las teclas, precisas pero llenas de sentimiento, convirtiendo cada estereotipo, cada duda susurrada, en prueba de su brillantez. Para ese momento los susurros habían desaparecido. La tensión en la sala se volvió casi insoportable mientras cada nota avanzaba hacia el clímax de la interpretación. Malik no solo estaba tocando una pieza, estaba representando una victoria sobre cada expectativa injusta, cada mirada sesgada, cada momento de duda que intentó impedirle siquiera sentarse frente a ese piano. La sala quedó completamente en silencio cuando los dedos de Malik golpearon el primer acorde del movimiento final. Cada mirada, cada respiración, se pareció congelarse en ese instante. Los jueces, que minutos antes se habían burlado y susurrado, se inclinaron hacia adelante sin darse cuenta, incapaces de apartar la vista. El aire se sentía pesado, cargado de anticipación, y por primera vez, el chico que habían subestimado tenía todo el poder. Malik no solo tocaba notas, derramaba su corazón en cada tecla, y cada frase era una declaración de desafío. La melodía crecía con una mezcla de dolor y esperanza, y cada acorde contaba la historia de un joven negro que había sido cuestionado, humillado y descartado por algo que no podía cambiar. Ya no tocaba buscando aprobación, estaba tocando por justicia y por cada niño al que alguna vez les dijeron que no pertenecían. Los jueces se movían incómodos en sus asientos, sus expresiones vacilaron y la fachada de imparcialidad comenzaba a quebrantarse mientras la música de Malik alcanzaba niveles de emoción y brillantez técnica que no habían anticipado. Aquello no era una actuación común, era una revelación. Susurros de incredulidad se extendieron por el público. Algunos intentaron ocultarlo con aplausos educados, pero la verdad era innegable. Malik era extraordinario. Cuando las notas finales quedaron suspendidas en el aire, llegó un silencio absoluto, un instante tan quieto que parecía que el tiempo se había detenido. Luego, lentamente, la sala estalló. El público se puso de pie, aplaudiendo y vitoreando, y el sonido resonó como una reivindicación. Malik no sonrió de inmediato, simplemente bajó las manos, respiró profundo y sintió el peso de cada duda que había vencido en una sola interpretación. Los jueces quedaron sin palabras. Sus bolígrafos se detuvieron a mitad de la anotación, y en sus rostros se mezclaban el asombro, la admiración y la vergüenza. Malik había hecho algo que jamás esperaron. Los obligó a enfrentar su propio sesgo, no con angre, sino con un talento innegable y una elegancia serena. En ese momento, el chico que casi se negó a competir se convirtió en la encarnación de la resiliencia, la dignidad y una justicia silenciosa. Para Malik, ganar no se trataba solo de un trofeo,
Se trataba de demostrar que el talento no se mide por el color de la piel, que la brillantez no puede ser ignorada, que el coraje, incluso el simple coraje de sentarse frente a un piano cuando el mundo duda de ti, puede reescribir la historia de la injusticia en formas que ninguna palabra lograría. Cuando los aplausos finalmente se apagaron, Malik permaneció de pie en silencio, sosteniendo no solo el trofeo, sino el peso de cada duda que había vencido en una sola interpretación. Detrás del escenario, su madre lo abrazó con fuerza. «Lo lograste», susurró, «no solo por la competencia, sino por cada vez que alguien te dijo que no era suficiente». Este momento fue más grande que la música. Cada nota que Malik tocó desafió el prejuicio y habló más fuerte que cualquier palabra. Su historia se difundió